Bueno, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinario sobre instalaciones de soluciones descentralizadas. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Tony Bravo, soy director comercial del ENCE y responsable en la zona Mediterráneo para el sector logístico, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, dedico buena parte de mi tiempo a proyectos de transporte y especialmente a soluciones descentralizadas. Bien, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre las soluciones descentralizadas. Comentar que las soluciones descentralizadas están cada vez más extendidas en aplicaciones de transporte porque presentan notables reducciones de coste cuando las comparamos con soluciones clásicas centralizadas, es decir, las típicas soluciones con variadores de frecuencia, con contactores en armario, ¿vale? Las soluciones descentralizadas se han extendido muchísimo en aplicaciones de transporte porque las aplicaciones de transporte básicamente presentan grandes longitudes de cable y habitualmente muchos motores. Las soluciones descentralizadas son más rentables económicamente a nivel de reducción en los costes de instalación, de cableado, de reducción del armario eléctrico, de reducción de los tiempos de puesta en marcha. Son más rentables cuanto más grandes son, ¿no? Eso es una evidencia. Por lo que se han extendido pues notablemente en este tipo de aplicaciones, en aplicaciones de transporte. Es verdad que comienzan a introducirse también este tipo de soluciones en otras aplicaciones fuera del mundo del transporte, ¿no? Especialmente en maquinaria modular de grandes dimensiones, es decir, en máquinas que son muy grandes o que son grandes y donde ese ahorro en cable, en instalación, en armario eléctrico, pues merece la pena. También es una obviedad que en el pasado las soluciones descentralizadas, cuando tú mirabas qué costaba un variador de frecuencia en armario y qué costaba un variador descentralizado, el diferencial de precio era grandísimo, ¿no? Un variador de frecuencia descentralizado pues enseguida se iba a 400 o 500 euros de coste. Estos costes están cayendo drásticamente, ¿no? en el mercado y cada vez ese diferencial entre un variador de armario y un variador descentralizado es más pequeño, ¿no? Buenos ejemplos de esto son, pues, por ejemplo, nuestros equipos Smart Motor o i550 Protec, donde el diferencial respecto a un variador en armario es cada vez pues más pequeño, ¿no? Con lo cual, cada vez tiene más sentido las soluciones descentralizadas, incluso en pequeñas aplicaciones de transporte o en pequeña maquinaria modular, donde esas longitudes ya no son pues, de centenares de metros, sino que puede valer la pena en aplicaciones pues, con 5 motores y 20 metros de longitud de cable. ¿Vale? Entonces, todo y que las soluciones, ya digo, descentralizadas merecen la pena, ¿no? Merecen la pena en aplicaciones de transporte, estas soluciones se han extendido pues, en algunos sectores como el sector logístico o el sector del automóvil, pero no están tan extendidas en otros sectores, pues yo qué sé, como el sector hortofrutícola o el sector cerámico o el sector de la madera. ¿Es porque para estas soluciones no merece la pena? Es decir, los ahorros en instalación y en cableado no merecen la pena. No es por eso. No es porque no merezca la pena. Es decir, al final los ahorros de costes son equivalentes a los que podrían existir en una aplicación en el sector del automóvil, pero vamos a decir que es un tema de costumbrismo, ¿no? Es decir, estos sectores, así como el sector del automóvil y el sector logístico, están totalmente acostumbrados a las soluciones descentralizadas y los fabricantes de maquinaria que trabajan en estos sectores conocen y saben cómo hacer soluciones descentralizadas. Hay otros sectores donde estas soluciones no se han extendido, hay un desconocimiento grande y pues por un tema de costumbrismo, de lo que estamos acostumbrados, aún se ven muchísimos fabricantes de maquinaria con líneas de transporte grandes utilizando soluciones centralizadas. Deciros que por el conocimiento integral que tenemos de la aplicación, ¿no? porque conocemos realmente las soluciones descentralizadas y somos capaces de dar un soporte integral que pasa pues, por la ayuda durante la fase de diseño del proyecto, pues a la elección de la topología de cable, la distribución de cable, la sección de cable, el tipo de protección, el tipo de armario, el tipo de canalización. Es decir, damos un soporte integral y eso nos permite ayudar a nuestros clientes a buscar la solución descentralizada más óptima que le va a permitir
conseguir los ahorros de costes prometidos frente a las soluciones clásicas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es sentarnos con nuestros clientes, ¿vale?, para determinar la solución descentralizada más óptima, ¿vale? Pues vamos a ver pues, cuántas líneas de potencia, qué tipo de sección de cable vamos a utilizar, qué tipo de conectores rápidos vamos a utilizar, qué protecciones vamos a utilizar en el armario, qué concepto de automatización y seguridad es el más óptimo, qué bus de campo es el más óptimo para los requerimientos del cliente. Es decir, vamos a asesorar a nuestros clientes de manera integral en el proyecto. Porque realmente solo viendo el proyecto como un concepto global o integral, vamos a poder garantizar que el paso de una solución clásica centralizada a una solución descentralizada va a valer la pena. Bien. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería una solución clásica con variadores de armario, donde tenemos con variadores de frecuencia en armario, donde tenemos pues una línea de transporte, vamos a suponer, con en este caso 6 motores. Tenemos un armario central con 6 variadores de frecuencia y tenemos un cable individual que va hacia cada uno de esos motores. Esta es una solución clásica centralizada. Cuando pasamos a una solución descentralizada, el armario eléctrico pasa a ser la mínima expresión del armario eléctrico, ya solo tenemos una protección magnética para toda la línea de potencia y tenemos un único cable de potencia que se va paseando por toda la línea de transporte o por toda la máquina modular, conectando cada uno de esos motores. Luego tenemos un bus de campo que utilizamos para controlar esos variadores y para recoger el resto de señales. Bien, entonces esto sería una solución descentralizada clásica. Cuando la experiencia nos dice, ¿no?, cuando trabajamos con fabricantes de maquinaria que están acostumbrados a trabajar con soluciones clásicas centralizadas, con variadores en armario, y pasan a estas soluciones descentralizadas, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta y que normalmente el cliente, por trabajar con soluciones centralizadas, no está teniendo en cuenta hasta la fecha, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de todos esos aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a migrar o vamos a pasar a una solución descentralizada. En primer lugar, debemos tener en cuenta las protecciones de armario, ¿vale? Es decir, es importante el cómo seleccionemos las protecciones en el armario. Es decir, cuando vamos a una solución descentralizada, ya hemos hablado, vamos a utilizar una línea de potencia para múltiples motores, ¿vale? Entonces, vamos a tener que considerar si es necesario o no la utilización de una protección diferencial, para lo cual vamos a tener que conocer el tipo de neutro, vamos a tener que seleccionar correctamente el diferencial, el tipo de diferencial. No voy a entrar ahora en mucho detalle porque luego vamos a verlo con más detalle, ¿vale? Vamos a tener que saber qué sensibilidad debe tener el diferencial que utilicemos, cuál es la corriente de fuga en nuestros equipos, ¿vale? A la hora de seleccionar el interruptor automático, pues vamos a tener que elegir un interruptor automático que me garantice que en caso de cortocircuito, con la topología y el layout actual, se produzca donde se produzca el cortocircuito en la línea, el interruptor automático va a saltar, con lo cual voy a tener que elegir un interruptor automático con una corriente de cortocircuito correcta y una curva de disparo correcta. Vamos a tener que tener en cuenta el tipo de cable de potencia utilizado. Esto es algo que cuando utilizamos soluciones clásicas centralizadas, nadie se preocupa por el tipo de cable utilizado. Es decir, tiene una influencia en el proyecto pues relativamente o pequeña, ¿no? Es decir, cuando vamos a una solución descentralizada vamos a tener que conocer el tipo de cable que vamos a utilizar, vamos a tener que tomar una decisión en el tipo de cable, no solo por la normativa, ¿no? Sabéis que hay normativas específicas pues para cables de pública concurrencia, pues esos cables que se utilizan en aeropuertos o se utilizan en instalaciones pues eso, de pública concurrencia o de uso doméstico, ¿vale? Si no, vamos a tener que tener en cuenta, pues, por ejemplo, si existe la necesidad de una alimentación supletoria o adicional de 24 voltios o si en cambios con trifásico 400 voltios es suficiente. Para eso vamos a tener que determinar o vamos a tener que escoger o va a tener influencia el tipo de concepto de automatización o de seguridad que vayamos a elegir. Es decir, si vamos a utilizar un bus u otro, va a tener efecto en el tipo de cable de potencia que yo voy a utilizar. Vamos a tener que determinar si vamos a trabajar con prensas topas o con conectores rápidos. Ya sabéis que en el caso de soluciones descentralizadas se utilizan principalmente para reducir los costes de instalación y los tiempos de puesta en marcha. Con lo cual,
son soluciones a las que muy habitualmente utilizamos conéctica rápida. Bien, pues el tipo de conéctica rápida utilizado va a determinar o va a limitar el cable de potencia que vamos a poder utilizar. Es importante conocer qué tipo de cable utilizamos cuando hablamos de soluciones descentralizadas. No es lo mismo utilizar cable con aislamiento PVC que cable con aislamiento XLPE. Esto es algo que cuando utilizamos soluciones convencionales nadie se para a pensar, ¿no? Pero cuando hablamos de soluciones descentralizadas, pues un cable con aislamiento PVC va a tener pues una corriente máxima permitida por sección de cable diferente que si el cable tiene un aislamiento XLPE. Un cable XLPE va a tener limitaciones en cuanto al tipo de conéctica que se puede utilizar, porque es un cable con un aislamiento muy duro. Ya veis que cuando entramos en el mundo de las soluciones descentralizadas hay toda una serie de know-how que habitualmente no se tiene en cuenta y que en este caso pues, tiene un peso importante. Es importante también decidir en una solución descentralizada cómo vamos a distribuir la potencia y cuántas líneas de potencia vamos a utilizar en nuestro proyecto. ¿Vale? Es decir, lo que está claro es que si tenemos un proyecto con 120 transportadores, no vamos a poder coger y tirar una única línea de potencia y unir los 120 transportadores. ¿Vale? Eso es imposible, pues porque la protección magnética no sería efectiva, la protección diferencial saltaría, la instalación no quedaría protegida, por la caída de tensión pues sería bestial. Es decir, obviamente vamos a tener que tirar varias líneas de potencia. Para determinar en un proyecto cuántas líneas de potencia vamos a tener que tirar, pues hay que tener en cuenta el layout del proyecto. Hay que tener en cuenta cuáles son las zonas de seguridad. Es decir, las zonas de seguridad van a determinar en muchas ocasiones las líneas de potencia que voy a tener que tirar. Es importante conocer cuál es la corriente de fuga de cada tramo o de cada ramal de potencia, ¿vale? Y es importante saber con qué sección de cable voy a tener que utilizar, ¿no? Para lo cual voy a tener que conocer el consumo de los equipos. Ya no me vale con saber la potencia, sino que necesito saber la intensidad de entrada y, por lo tanto, entra en juego el papel que muy importante del THDI, ¿vale? Vamos a tener que tener, o es importante conocer cuál es la simultaneidad de funcionamiento. Yo voy a tener una línea o un ramal de potencia en el que voy a tener varios motores conectados, pero todos los motores funcionan a la vez. Esto es importante para dimensionar la línea de potencia y el número de líneas. Es importante pues, factores como la caída de tensión, cuando tenemos grandes longitudes de cable. Es importante saber el conector de potencia que voy a utilizar, porque el conector de potencia va a tener implicaciones en la sección máxima de cable. Es importante decidir qué topología es la más óptima, si es una topología en serie o en estrella, ¿vale? Luego veremos también más en detalle. Y es importante conocer qué tipo de canalización es la que voy a utilizar y qué tipo de cable. El tipo de cable y el tipo de canalización van a determinar cuál es la corriente máxima que va a poder pasar por ese cable para cada sección de cable. Y todo esto, ya hemos dicho, es algo que normalmente los clientes o los fabricantes de maquinaria que no están acostumbrados a trabajar con soluciones descentralizadas no tienen en cuenta. Por último, vamos a tener que determinar, o va a ser importante, va a ser aspectos a tener en cuenta, pues el bus de comunicación elegido, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a tirar una línea de potencia, pero luego vamos a tirar un bus de comunicación para recoger las señales y controlar los equipos. Para determinar el bus de comunicación más óptima para un proyecto, pues hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el sistema de control utilizado? ¿Qué PLC voy a utilizar? Por supuesto. ¿Qué requerimientos de control voy a tener? Es decir, ¿voy a controlar esos variadores con velocidad variable o son velocidades fijas que voy a ir conmutando? ¿Qué cantidad y qué tipo de señales voy a tener que leer? ¿Y qué velocidad de comunicación requiero? Bien, voy a tener unos sensores en la línea que voy a tener que recoger, pero ¿con qué velocidad o en qué tiempo mínimo voy a requerir leer esos sensores? Es importante conocer pues, distancias, topologías, temas de inmunidad al ruido. ¿Qué tipo de cable voy a utilizar? ¿Qué tipo de conectores voy a utilizar para llevar el bus de comunicación? ¿Vale? ¿Qué requerimientos de modularidad tengo en el proyecto? ¿Vale? Y por último, ya comentamos antes, si voy a necesitar 24 voltios o alimentación de 24 voltios adicional o no. ¿Vale? Pues en función, ¿no?, de dónde vaya a recoger las señales, del tipo de bus de comunicación que vaya a utilizar, etcétera. Y por último, es importante también tener en cuenta el concepto de seguridad que voy a utilizar, ¿vale? Para lo cual es importante conocer el tipo de PLC, qué requerimientos de seguridad tengo,
qué elementos seguros hay en la línea, qué distancias tengo y qué niveles de flexibilidad requiero en el concepto de seguridad. Es decir, es un concepto de seguridad que debe ser reprogramable al vuelo y que yo puedo cambiar mi sistema de seguridad en pocos segundos por software, o es un concepto, o no nos requiere una flexibilidad tan grande en la seguridad. Bien, todos esos puntos, todos esos aspectos que acabamos de ver son aspectos que hay que tener obligadamente en cuenta cuando pasamos de un concepto clásico con variadores en armario a una solución descentralizada. Si no tenemos en cuenta todos esos puntos que hemos visto, corremos el riesgo que cuando pasamos de una solución centralizada a una solución descentralizada no nos salgan las cuentas. ¿Por qué? Porque no hemos definido la solución descentralizada más óptima. Y eso es en lo que el ENFE puede ayudaros, ¿no? Si sois usuarios de soluciones convencionales y queréis pasar a una solución descentralizada, de verdad, nosotros somos conocedores de todos estos conceptos y os podemos ayudar a buscar la solución descentralizada más óptima, que haga que siempre tengáis ahorro de costes respecto a una solución convencional. ¿Vale? Por supuesto, sería imposible, ¿no?, en una presentación de una hora ver todos esos conceptos al detalle, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es hacer una pequeña guía de los conceptos principales y vamos a entrar, pues, a ver con más detalle algunos de estos puntos comentados con antelación, ¿vale? Pero ya os he comentado que detrás, pues, habrá muchos otros más. ¿Bien? Perfecto, vamos a comenzar por la distribución de potencia, ¿vale? Sabéis que cuando vamos a una solución descentralizada, una de las características es que utilizamos cable no apantallado. Muy habitualmente trifásico 400 voltios. ¿Por qué trifásico 400 voltios? Básicamente, en las soluciones descentralizadas no es muy habitual trabajar con variadores monofásicos, porque las soluciones descentralizadas se utilizan cuando tienes varios motores, ¿no? Y si utilizásemos soluciones monofásicas estaríamos descompensando, desequilibrando las fases. Con lo cual, en el 99,9% de las soluciones descentralizadas estaremos hablando de alimentación trifásico 400 voltios. Bien, trifásico 400 voltios con cable no apantallado. Bien, aquí veis una de las fuentes de ahorro, es que podemos utilizar cable no apantallado. Elegiremos diferentes ramales de potencia y en cada ramal de potencia conectaremos varios motores. Deciros que en función del layout de la instalación existirán dos posibles topologías para distribuir esta potencia. Tenemos la distribución en estrella, donde lo que hago es tirar un cable de potencia troncal, pues de sección más grande, la suma de todas las corrientes, pues en este caso vamos a decir 6 milímetros cuadrados, y luego derivaciones hacia cada uno de los variadores. Esas derivaciones, por supuesto, podrán ser con cable más, aunque con limitaciones, luego veremos, pero podrán ser con cables de sección más pequeña. O, esto es la conexión en estrella, luego existe la conexión en serie. La conexión en serie o en cascada, lo que hacemos es ir conectando con un único cable, entramos y salimos de cada uno de los variadores. Y entonces, obviamente, en este caso utilizamos la misma sección de cable para toda la tirada. Es decir, no tenemos una sección troncal y luego derivaciones, sino que tenemos un único cable que va entrando y saliendo de cada uno de los equipos. En la conexión en serie, los terminales de potencia del variador, es decir, cuál es la sección de cable más grande que aceptan los terminales del variador, van a determinar muy mucho o van a limitar muy mucho la sección de cable utilizado. ¿Vale? Es decir, de nada me va a servir decir, bueno, voy a tirar un montón de variadores unidos en esta línea de potencia con cable de 6 milímetros si el variador que voy a conectar descentralizado no me acepta en sus terminales cable de 6 milímetros. ¿Bien? Cuando utilizamos conexiones en estrella, esta limitación no es tan grande porque puedo utilizar en la troncal un cable más gordo y un cable más fino en la derivación, con lo cual los terminales del variador no limitan tanto la sección de la troncal, obviamente. ¿Vale? Esa limitación va a ser mucho menor. Hemos comentado antes que además de tirar el cable trifásico 400 voltios, puede ser necesario, en función del bus de comunicación y de dónde queramos recoger las señales, los sensores, alimentar adicionalmente 24 voltios. ¿Vale? Es decir, aparte de esos trifásico 400 voltios, a veces es necesario llevar un cable adicional de 24 voltios.
¿Cuándo es necesario llevar ese cable de 24 voltios a los variadores? Básicamente en dos supuestos. Uno, que utilicemos un bus de comunicación Ethernet. Vamos a hablar de Profinet, Ethercat o Ethernet IP. Cuando utilizamos esos buses, nosotros básicamente estamos tirando un bus de comunicación, vamos a decir Profinet, que entra y sale de cada variador y va yendo de variador en variador. Y cada uno de esos variadores está haciendo de switch, ¿vale? Si por lo que fuese ese variador pues cayese, pues porque le he quitado potencia, porque se ha estropeado, me estaría tirando todo el bus de comunicación abajo, ¿vale? Estaría perdiendo todo el bus Profinet. Con lo cual, es muy habitual cuando hablamos de buses Ethernet tirar un cable de 24 voltios adicional para que en caso de que yo pierda uno de los variadores en medio de la línea, siga teniendo acceso a todo el bus Profinet, no me caiga Profinet. Eso es uno de los supuestos. El otro supuesto, y ya sabéis que es muy habitual cuando trabajamos con soluciones descentralizadas, es muy habitual conectar los sensores, las fotocélulas que tenemos a lo largo de la línea, conectarlos al variador de frecuencia. Entonces, si yo quiero seguir imaginaos que tenemos una línea de potencia y yo puedo seccionar la potencia, pues en casos de mantenimiento o en casos de paradas de emergencia, puedo seccionar toda la potencia, toda la línea. Y yo quiero seguir leyendo los sensores. Obviamente, la única posibilidad que tengo, si esos sensores están conectados al variador y yo tiro potencia, quito trifásico 400 voltios a la línea de variadores, la única posibilidad que tengo de leer esos sensores es llevar un cable de alimentación adicional 24 voltios. Con lo cual, voy a tenerme que hacer una pregunta, ya hemos comentado, que es en función de dónde esté leyendo los sensores y de si voy a necesitar seguir leyendo esos sensores cuando quite potencia a los variadores o no. Y en función del bus de comunicación utilizado, voy a tener que determinar si requiero 24 voltios adicionales o no, ¿vale? Cuando voy a distribuir los 24 voltios, voy a poder elegir de nuevo las dos topologías, tanto hacer una conexión en estrella como una conexión en serie, ¿vale? También para los 24 voltios. Perfecto, pues ya hemos determinado, ¿vale?, la topología y el cable que voy a utilizar, ¿vale? Ahora es el momento de determinar cuando voy a alimentar cada uno de los variadores de frecuencia o de las soluciones descentralizadas, si voy a utilizar prensas topas, como veis en el dibujo de la derecha, o conectores rápidos, ¿vale? Ya hemos comentado que las soluciones con conectores rápidos están muy extendidas en las soluciones descentralizadas, porque las soluciones descentralizadas básicamente lo que buscamos es reducir al máximo los tiempos de montaje, tiempos de instalación y tiempos de restitución después de fallo. Con lo cual, estas soluciones con conéctica rápida son muy útiles porque en el caso de que yo tenga imaginaos que yo tengo que hacer mantenimiento en uno de los motores de una línea de potencia. Si no tuviese conectores rápidos, la única posibilidad sería ir al armario principal y seccionar potencia para toda la línea de potencia. Con lo cual, toda esa línea me quedaría inutilizada y yo tendría que seccionar en el armario. Si trabajo con conectores rápidos, esto me permite, por ejemplo, el que yo pueda quitar potencia de uno de los variadores de la línea, permitiendo que el resto de variadores funcionen perfectamente. Esto es una de las utilidades que tienen estos conectores. La otra utilidad que tienen es que muy habitualmente cuando hablamos de soluciones descentralizadas, yo monto mi línea de transporte, vamos a poner como ejemplo, en mi taller, lo dejo todo testeado, todo probado con conéctica rápida, desconecto, lo envío a casa del cliente final, conecto rápido y todo funciona a la primera. Se reducen drásticamente los tiempos de puesta en marcha. Bien, es por eso que están tan extendidas esos sistemas de conéctica rápida. Sistemas de conéctica rápida existen en el mercado pues infinidad de soluciones, ¿vale?, con diferentes funcionalidades, diferentes limitaciones y diferentes costes, ¿vale? No hay un sistema bueno y un sistema malo, ¿no? Vamos a tener que hacernos preguntas pues en cuanto a qué topología es la que quiero utilizar, si es estrella o es serie, qué tipo de alimentación voy a llevar, si solo son 400 voltios o también voy a llevar 24 voltios de alimentación suplementaria, qué nivel de coste es el que quiero tener, ¿vale? Y, importante, ¿dónde quiero confeccionar los cables? ¿Quiero confeccionar los cables in situ, en la instalación? ¿O quiero hacer los cables en mi taller y trabajar con cables preconfeccionados? Todas esas preguntas que os he dicho van a determinar cuál es el mejor sistema de conéctica para vuestra instalación.
Bien. Entonces, bueno, a modo de ejemplo os enseño los sistemas de conéctica más habituales en las soluciones descentralizadas del ENCE. ¿Vale? Nosotros disponemos en nuestras soluciones pues de varios sistemas de conéctica. Uno es el sistema QuickOn, que es un sistema de Phoenix, es un sistema pues, de muy bajo coste, con conectores plásticos, ¿vale? Donde, bueno, luego vemos un poco más, el cable se hace in situ, ¿vale? Es decir, típicamente el cable se confecciona in situ. Podemos ir con secciones de cable desde 6 hasta 2,5 milímetros de sección de cable y está pensado para sistemas con topología en estrella, no vale para sistemas con topología en serie, ¿vale? Y donde solo quiere alimentar trifásico 400 voltios. Si yo quiero alimentar una alimentación 24 voltios adicional, deberá ser a través de algún otro tipo de conector, pero no será a través del QuickOn. Bien, otra posibilidad serían los conectores de métrica 15. El conector de métrica 15, que es este que veis aquí, es un sistema de conéctica que está pensado para trabajar con cables preconfigurados. Es decir, yo puedo ir al mercado, ¿no? Es decir, hay diferentes fabricantes, pues Moore, LQ, Amphenol, hay diferentes fabricantes de este tipo de conéctica métrica 15 que venden, además de conectores, para que el cliente se pueda hacer su cable, venden ya cables preconfeccionados. Tanto con conectores acodados, con conectores rectos, tú puedes comprar pues, un cable pues, de conector a conector de 5 metros de cable con sección de 2,5. Y eso vas a encontrarlo en el mercado. Otra de las ventajas que, bueno, esto puede ser una ventaja o una desventaja. Esto simplemente dependerá de si el cliente desea trabajar con cables preconfigurados o con cables que se quiera confeccionar en campo, como hemos hablado antes. Todo dependerá del nivel de... O sea, al final va a depender un poco de qué nivel de ingeniería o qué nivel de exactitud pueda tener en la fase de ingeniería, ¿no? Hay clientes que son incapaces de determinar durante la confección del proyecto el layout exacto, con lo cual no se pueden permitir trabajar con cables preconfeccionados porque no saben qué cables se van a necesitar. Y otros que sí. Y entonces prefieren no tener que andar haciendo cables en campo y trabajar ya con cables preconfeccionados. Por último, os quiero enseñar el Hanning Q4. Perdonad, acabad de explicar que el conector de métrica 15 está muy limitado en cuanto a sección de cable. Solo me vale para secciones de cable de 2,5, ¿vale? Está pensado típicamente para trabajar con conexiones en estrella, pero añade a la funcionalidad del conector QuickOn que me permite cablear en el mismo conector 24 voltios. Tiene 2 pines para cablear los 24 voltios. Y por último os quería hablar del conector Hanning Q4/2. Este Hanning Q4/2 me permite topología tanto en estrella como en serie, me permite llevar alimentación trifásico 400 voltios más 24 voltios auxiliares en el mismo conector y me permite secciones de cable hasta 6 milímetros cuadrados. Obviamente es el conector que me permite más cosas y obviamente es el conector con el coste más alto. Bien. Perfecto, pues hemos visto un poco diferentes tipos de conectores, ¿vale? Ya hemos comentado que no hay un conector bueno o un conector malo, ¿eh? Simplemente es determinar en función de mis requerimientos, en función de mi proyecto, cuál es el conector más óptimo para mi instalación. Si hablamos antes hablamos de sistemas de distribución de potencia, ¿vale? Cuando hablamos de sistemas de distribución de potencia hablamos de que se podía conectar o en cascada, uno detrás de otro, con un único cable, o en estrella. En estrella lo que voy a tener, hemos dicho, es una troncal con un cable gordo, más gordo normalmente, y luego derivaciones, ¿vale? Normalmente con secciones más pequeñas. Cuando trabajamos con sistemas con conéctica en estrella, existe, igual que existe conéctica rápida, que hemos visto antes, existen cajas de derivación de conéctica rápida. Es decir, también cuando yo voy a hacer la derivación para conectar en estrella, puedo elegir entre hacerlo con cajas convencionales, con terminales, o hacerlo con cajas de derivación rápidas. Esas cajas de derivación rápidas, o algunas de ellas, están basadas exactamente en las mismas tecnologías que vimos antes, en las mismas tecnologías de conéctica rápida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Existen, igual que existían conectores QuickOn, existen sistemas de derivación, ya sean en T o en H, de QuickOn, como vimos antes. Existen sistemas de derivación en T para los cables métrica 15. Existen sistemas de derivación también para los conectores tipo Harting. He dicho Harting, pero los hacen otros fabricantes, pues Lime o otros fabricantes. Existen cajas de derivación también para el conector Hanning Q4/2, ¿vale?
Y además existen otras cajas de derivación que son independientes del sistema de conéctica elegido para el variador de frecuencia. Este es el caso, por ejemplo, de las cajas muy típicas del sector logístico, Field Power de Weissmuller, ¿vale? Estas cajas, Field Power de Weissmuller, pues me permiten utilizar cable de 6 milímetros cuadrados, cables hasta 6 milímetros cuadrados, cualquier tipo de cable, con o sin seccionador, ¿vale? Con lo cual me va a permitir seccionar las derivaciones, con o sin protección, ¿vale? Y para cualquier tipo, obviamente son independientes del tipo de conéctica que yo haya elegido para el variador. ¿Bien? Ya os digo, existen en el mercado diferentes sistemas de conéctica y diferentes sistemas de derivación. Vamos a ver con un poco más de detalle dos de ellos, ¿vale? En este caso hemos elegido, pues vamos a decir, el más económico y el más caro a nivel de costes de adquisición, ¿vale? En el extremo más económico, ¿no? Tendríamos el conector Quick-On, ¿vale? El conector Quick-On permite secciones de cable en función del tipo de conector desde 1,5 hasta 6 milímetros cuadrados y realmente es un sistema con conectores plásticos, ¿vale? Y es un sistema con un coste muy bajo, muy bajo. Pensar que un conector aéreo rápido, es decir, que tú puedas conectar y desconectar en tensión, pues puede tener pues, menos de 5 euros de coste, ¿vale? Es un conector que permite la confección del cable in situ y sin herramientas. Es decir, tú puedes estar en la instalación, coges tu cable de potencia, pasas el cable fase 1, fase 2, fase 3, las alojas dentro de estos alojamientos, la tierra, cortas, ¿vale? Y luego, enroscando el conector, hay un sistema de cuchillas que hace contacto. Es un sistema, ya os hemos dicho, muy económico, ¿vale? Pero es un sistema que requiere, como es un sistema de cuchillas, al ir dando vueltas al conector, las cuchillas van rompiendo el aislamiento de los conductores, necesita aplicar un par correcto y necesita un aprendizaje. Es decir, es un sistema o una conéctica que requiere de saber hacer los conectores, ¿vale? Es muy habitual que la primera vez que vendemos este conector a un cliente, si no esté formado, tenga dificultades, ¿no? O porque aprieta o muy poco el conector o lo aprieta demasiado. ¿Bien? Estas dificultades en la confección del cable son especialmente importantes o son más importantes cuando trabajamos con cables con un aislamiento muy duro, ¿vale? Ese es el caso, por ejemplo, de los cables para instalaciones de libre concurrencia con aislamiento de polietileno reticulado, de XLPE. Estos son cables que, si alguna vez habéis tenido alguno en la mano, son cables que son duros como una piedra. El aislamiento, son cables libres de halógenos, que el aislamiento es durísimo. Entonces, el hacer o el confeccionar estos cables es más dificultoso, ¿vale? Esto es lo que os quería comentar, ¿no? Que a la hora de elegir la conéctica más óptima hay que tener en cuenta también el cable más óptimo, el cable que vamos a utilizar. Si va a ser una instalación en aeropuertos donde vamos a utilizar un cable libre de halógenos y además elegimos un cable con aislamiento XLPE, pues hay que pensar que quizá esta conéctica no es la más óptima, ¿vale? Sabed que nosotros lo que trabajamos, o tenemos listados, ¿no? de fabricantes que son pues 100% compatibles con este tipo de conéctica, ¿vale? Que básicamente, o sobre todo, lo que hacemos es recomendar cables que tienen un aislamiento más blandito, ¿no? Pues, por ejemplo, de PVC. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de conéctica de potencia todo con sistemas Quick-On. Tenemos Quick-On en la conéctica a nuestros Smart Motors, estamos utilizando conectores Quick-On en la conéctica de los Smart Motors y también Quick-On en los sistemas de derivación, en este caso con Hs, son sistemas de derivación en H. Yo entro al cable de potencia, derivo hacia dos Smart Motors y me voy hacia los siguientes. ¿Bien? ¿Vale? Estas serían las Hs de derivación y aquí tenemos el conector rápido de potencia que me permite conectar y desconectar en potencia en el Smart Motor. Y os quería enseñar este otro sistema. Este es un sistema también muy interesante, es el sistema Field Power de Weissmuller, ¿vale? Es un sistema que ya, como ya os he comentado, es un sistema que es independiente, ¿no?, del sistema de conexión elegido en la parte de motor, ¿vale? Ya veis que esto no es ninguno de los sistemas existentes en los variadores, ¿vale? Es decir,
Bueno, creo que lo mejor es que os enseñe un vídeo, porque con un vídeo es mucho, creo que va a ser mucho más rápido de entender, ¿vale? A ver, espero que esto cargue rápido. Vamos a ver. Vale, es un sistema que ya os he comentado de Weissmuller, ¿vale? Son estas cajas. Existen cajas con seccionador o cajas sin seccionador. Entonces, tú coges el cable lo lanzas a través de la instalación todo en continuo. Existe una herramienta, que es esta herramienta de corte. Corto en un lado, transversalmente me muevo, vuelvo a cortar y lo que hago es quitar para obtener pues, los conductores por separado. Monto los conductores en esta base, conductor a conductor. Atornillo, ¿no? los cables y luego tenemos este sistema de conéctica donde a través de un destornillador voy a ir introduciéndome dentro de cada conductor y haciendo contacto y luego voy a poder desde ahí sacar cada una de las derivaciones, ¿vale? Ya os he dicho que es un sistema muy útil, muy versátil, ¿vale? Y es un sistema que no tiene ningún tipo de limitaciones en cuanto al cable que se utiliza, en cuanto a la sección del cable que se utiliza, porque puedo derivar incluso con derivaciones de 6 milímetros. Me va a permitir trabajar con cajas de derivación con seccionador. Bueno, es un sistema interesante. Va a tener un coste superior al anterior, obviamente, pero puede ser muy interesante en función del tipo de cable y de la sección que utilice. Bien. Vamos a ir ahora. Ya hemos hablado del cable utilizado, hemos hablado de las topologías, hemos hablado del tipo de conector que voy a utilizar, ¿vale? Vamos a hablar ahora de el número de equipos que voy a poder conectar por línea de potencia, ¿vale? Al final, cada ramal de potencia va a estar limitado en función, o va a tener, ¿no? Va a tener una protección magnética y en función del tipo de neutro que utiliza la instalación, una protección diferencial, ¿vale? Todas las líneas de potencia van a tener como mínimo una protección magnética y en función del tipo de neutro una protección diferencial. Esto ya lo veremos. La cantidad de convertidores que voy a poder alimentar a cada ramal va a estar limitada por diferentes cosas. Primero, la efectividad de la protección magnética. Yo he de garantizar que si se produce un cortocircuito en la última derivación a 120 metros del armario, la protección magnética que tengo en la cabecera me proteja la instalación, ¿vale? Con lo cual, la protección magnética va a ser una limitación en cuanto al número de equipos que voy a conectar. Va a ser una limitación también la efectividad de la protección diferencial. En el caso que tenga que utilizar protecciones diferenciales, ¿sí? Las protecciones diferenciales tienen una sensibilidad, disparan a partir de unos miliamperios. Esa sensibilidad me va a limitar el número de variadores que voy a conectar en la línea. Y también me va a limitar el número de variadores en la línea la longitud de cable. Es decir, la longitud de cable que va a venir determinada por las caídas de tensión. Yo no puedo tener un cable de potencia que se vaya a 150 metros porque voy a tener una caída de tensión brutal y no va a funcionar la instalación. Y la sección máxima de cable utilizada, ¿vale? Es decir, para cada sección de cable voy a tener unos amperios máximos y eso va a limitar el número de equipos que voy a conectar a la red, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar por una de esas limitaciones, y una de esas limitaciones puede ser la protección diferencial, ¿vale? Os digo puede ser, no voy a entrar ahora al detalle porque no tenemos tiempo, porque no siempre es necesario conectar una protección diferencial. Las protecciones diferenciales solo son necesarias cuando el tipo de esquema de distribución de la instalación es un esquema TT, ¿vale? Un esquema TT donde tengo el neutro conectado a tierra y las cargas conectadas a tierra. Cuando tengo este tipo de sistema de neutro, mi transformador es de tipo TT, ¿vale? Va a ser necesario proteger la instalación contra los contactos directos e indirectos a través de protecciones diferenciales. Bien, si yo voy a ir a una instalación
que tiene otro tipo de sistema de neutro, por ejemplo, TNS, o una instalación de tipo IT con el neutro aislado, que sepáis que la utilización de protecciones diferenciales no es obligada, no es necesaria, con lo cual no vamos a necesitar utilizar protecciones diferenciales y estas protecciones diferenciales no van a ser una limitación. ¿Bien? ¿Por qué las protecciones diferenciales son una limitación en cuanto al número de equipos que puedo conectar? Muy fácil. La protección diferencial básicamente lo que está haciendo es medir cuál es la corriente que se está fugando a tierra a través de los contactos directos o indirectos. Entonces, un variador de frecuencia, y las soluciones descentralizadas son, al fin y al cabo, variadores de frecuencias, lo que tienen son filtros RFI. Y los filtros RFI son filtros LC que lo que están haciendo es derivar a tierra, tirar a tierra, todas esas interferencias de alta frecuencia. ¿Vale? Es decir, que los variadores de frecuencia me están fugando corriente a tierra. Típicamente, un variador descentralizado puede típicamente fugar de 10 a 12 miliamperios cada variador. Con lo cual, si yo tengo una protección diferencial de 300 miliamperios y cada variador me va a fugar de 10 a 12 miliamperios, obviamente esta protección diferencial me va a limitar el número de equipos que yo voy a poder conectar. Porque si conecto demasiados equipos, el diferencial va a disparar. No por un problema de un contacto directo o indirecto, que es para lo que están, sino porque los variadores están fugando corriente a tierra. Me está dando un falso disparo. ¿Vale? Con lo cual, para evitar estos falsos disparos, deberemos conectar un número máximo de variadores por cada protección diferencial. Luego vemos cuántos. Simplemente puntualizar lo que os he comentado. Las protecciones diferenciales no son necesarias cuando hablamos de sistemas de neutro TNS o IT. ¿Vale? Con lo cual, es muy importante cuando vayáis a hacer una solución descentralizada que seáis conocedores del tipo de neutro que hay en la instalación donde vais. ¿Vale? Porque eso os va a ahorrar pues posiblemente muchos problemas o invertir tiempo en determinar muchas cosas y va a simplificar vuestra instalación o puede simplificar vuestra instalación. ¿Vale? No entro en más detalle, pero ya sabéis que las instalaciones con tipo TT, el neutro está puesto a tierra, las masas están puestas a tierra. Cuando se provoca un contacto indirecto, básicamente esa corriente se fuga a través del suelo. ¿Vale? Es decir, sería un cortocircuito fase neutro, ¿vale? En este caso sería cortocircuito fase neutro a través del suelo, ¿vale? Entonces, básicamente ahí lo que se pide es que exista un tierra que sea bueno para que esa corriente de defecto tenga un valor suficientemente grande para que me haga disparar la protección diferencial, ¿vale? Sin más, no entro en más detalle. Que sepáis, en el caso de las instalaciones TNS, tenemos que el neutro está puesto a tierra, tenemos que las masas están puestas directamente a tierra a través de un cable de tierra, con lo cual cuando ahora tenemos un cortocircuito, es decir, cuando ahora tenemos un defecto a tierra, es decir, se produce un defecto a tierra, lo que se provoca es un cortocircuito entre fase y neutro, porque el neutro está puesto a tierra, entre fase y neutro, es un corto entre fase y neutro. Con lo cual, las corrientes de cortocircuito ya no son ahora del orden de los 7 amperios o los 8 amperios, sino que son del orden de los miles de amperios, 3.500 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tipo de protecciones TNS, la protección magnética me sirve como protección contra los contactos indirectos, con lo cual no necesito una protección diferencial. ¿Vale? Otra cosa importante es cuando voy a elegir la protección diferencial, tengo que elegir la protección diferencial correcta. ¿Vale? Es decir, no me vale montar cualquier diferencial. No puedo instalar un diferencial de tipo AC. ¿Vale? Es decir, sabéis que los diferenciales, hay diferentes tipos de diferenciales. En una semana haremos un webinario dedicado solo a diferenciales, pero básicamente existen diferentes tipos de diferenciales en función del tipo de corriente de defecto que tenemos. Los diferenciales de tipo AC, que son los que tenemos en casa, solo protegen contra corrientes residuales en alterna, ¿vale? Pero cuando tenemos variadores de frecuencia, no tenemos corrientes en alterna. Los variadores de frecuencia siempre tienen corrientes pulsantes. Y las corrientes de defecto pueden ser pulsantes o pueden ser de alta frecuencia o incluso en continua, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis que saber, cuando trabajemos con variadores trifásicos, que es lo que acostumbramos a trabajar
cuando trabajamos con soluciones descentralizadas, se van a producir, debido a los variadores de frecuencia, corrientes de defecto tanto pulsantes como en continua. Con lo cual, el diferencial que tendremos que utilizar siempre serán diferenciales de tipo P. Si queremos ahorrar unos cuantos euros y queremos utilizar diferenciales de tipo A, sabed que el diferencial de tipo A no está protegiendo a la instalación o a las personas contra corrientes de fuga en continua que se pueden producir. Y otro de los problemas que podemos tener es que se puedan producir disparos introspectivos de la protección debido a estas corrientes. ¿Vale? Es decir, que una es que no estamos protegiendo y la otra es que podemos estar teniendo disparos cuando no es un problema real, sino es que el diferencial escogido no es el correcto. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que elegimos el diferencial correcto. Vamos a un sistema industrial, tenemos trifásico 400 voltios, vamos a montar un diferencial de 300 milis de tipo B, porque hemos dicho que el diferencial de tipo B es el que me protege contra corrientes pulsantes y corrientes en continua. ¿Cuál es el número de variadores máximos que voy a poder conectar? Bien, una de las cosas que es importante conocer es que los diferenciales que hay en el mercado tienen una tolerancia. Y muy habitualmente, es decir, lo que se pide a los fabricantes de diferenciales, lo que pide la norma, es que tengan una tolerancia máxima del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú compras un diferencial de tipo B, o el que queráis, de tipo A también, cuando compráis un diferencial de 300 milis, ese diferencial puede llegar a disparar a partir de 150 milis. Bien, tiene una tolerancia del 50%, es decir, puede disparar a partir de 150 milis. Si el diferencial puede saltar a partir de 150 milis y hemos dicho que un variador típicamente tiene una corriente de defecto de 10 o 12 milis, quiere decir que para proteger la línea sin ningún problema, sin ningún susto y que no tengamos con disparos intempestivos, deberemos conectar máximo, recomendamos, un máximo de 12 o 13 motores por ramal. ¿Vale? Si tenemos 12 motores, serían 12 motores, el peor de los casos, por 12 miliamperios, ¿vale? Serían 144 o 144 miliamperios, con lo cual sería menos de 150 miliamperios y la instalación quedaría protegida. ¿Vale? Si conecto más, corro el peligro de que la tolerancia del diferencial sea del 50% y que tenga bastante corriente de fuga en un momento simultáneo y la instalación me dispare. Que sepáis, ¿vale? Nosotros trabajamos o colaboramos mucho con Circuitor. Aquí tenéis dos tipos de diferenciales típicos. Uno es el típico diferencial compacto, que pasa las tres fases y el neutro. Es un diferencial de 4 polos, pues de 40 o 63 amperios de intensidad nominal. Y es un diferencial que tú lo compras tarado a una sensibilidad, 30 o 300 miliamperios. Son diferenciales que típicamente tienen una tolerancia del 50%, con lo cual si utilizamos este tipo de diferencial, nosotros recomendaremos siempre la instalación de un máximo de 12 a 13 equipos por línea de potencia. Luego existen en el mercado diferenciales que son relés programables. Estos relés programables, este tipo de diferencial que está formado por un relé más un interruptor más un toroidal separado, tienen tolerancias máximas del 20%. ¿Qué quiere decir? Que cuando compras un diferencial de este tipo, de 300 miliamperios, el fabricante te garantiza que no va a disparar pues hasta 200 o 240 miliamperios. Depende del fabricante. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que voy a poder conectar más equipos por línea de potencia. Es decir, la limitación de mi diferencial va a ser menor. Con lo cual ya veis, ¿no?, que el tipo de diferencial escogido va a limitar el número de equipos que yo vaya a conectar en mi línea de potencia. Si encima yo me he querido ahorrar unos euros y he querido conectar un diferencial de tipo A, pues es muy probable que ya no solo no pueda conectar 12, sino que tenga que conectar menos, porque se produzcan disparos intempestivos. ¿Bien? Perfecto, pues ya hemos definido o hemos hablado de las limitaciones en cuanto al número de equipos que voy a poder conectar en función del diferencial escogido, ¿no?, o de si requiero o no diferencial. Vamos a ver ahora todas las limitaciones en cuanto a la sección de cable y la protección magnética escogida. Bien, cuando yo tengo una línea vamos a suponer que tengo una línea de potencia, un ramal de potencia donde voy a conectar
esos 12 equipos que hablábamos antes, ¿vale? Voy a conectar 12 transportadores. Lo que tengo que ver es cuál es la corriente simultánea de esa línea de potencia. Es decir, tendría que ir a ver cada uno de esos equipos que tengo conectados y tendría que ir a ver la intensidad de entrada. ¿Bien? Tengo que ir a ver la intensidad de entrada. Pues, por ejemplo, aquí si vemos nuestros equipos Smart Motor, tenemos dos equipos o dos tallas de Smart Motor. Uno tiene una intensidad de entrada de 1 amperio, el otro tiene una intensidad de entrada de 2,8 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuviésemos una línea de potencia con 12 Smart Motors de la talla pequeña, ¿bien? Tendría 12 Smart Motors por 1 amperio cada uno, serían 12 amperios. Si tengo una simultaneidad del 100%, que quiere decir que puedo hacerlos funcionar todos a la vez, tendría 12 amperios por la línea de potencia. Bien, esto me va a determinar qué sección de cable es la que voy a tener que utilizar y qué protección es la que voy a tener que utilizar. ¿Vale? ¿Qué protección magnetotérmica? En este caso, pues por ejemplo, podríamos utilizar una sección de cable de 2,5, ¿no? Que me va a permitir típicamente pues cables o intensidades hasta 16 o 18 amperios en función de la canalización. Y voy a utilizar una protección de cabecera, un interruptor magnético de 16 amperios. ¿Vale? Esto sería la forma de elegir la protección y la sección de cable. Estamos yendo a un sistema muy reduccionista, muy simplificado. Vamos a ir un poquito más de detalle, simplemente comentaros, ¿vale? Comentaros, como veis aquí, cuando trabajamos con variadores muy pequeños, claro, con una sección de cable de 2,5 voy a poder conectar 16 equipos. Con lo cual, la limitación principal en cuanto al número de equipos cuando trabajamos con variadores de pequeña potencia viene principalmente de la parte del diferencial. Pero conforme vamos trabajando con equipos de potencia más grande, claro, el consumo es mucho más grande. Entonces, la limitación ya no viene por la parte del diferencial, sino que viene por el consumo simultáneo que voy a tener y, por lo tanto, la sección de cable que yo voy a poder utilizar. ¿Vale? Fijaos, claro, si yo tengo un equipo de 11 kilovatios, me permite, como mucho, descentralizado, me permite una sección de cable de 16 milímetros. Con lo cual, va a estar muy máxima, ¿vale? Y este equipo ya tiene un consumo de 28,4 amperios. Con cable de 16 milímetros yo voy a poder hacer pasar 63 amperios, ¿vale? Entonces, ya veis que estos 28,4 va a hacer que si conectase en serie, ¿vale? Como mucho pudiese conectar en la línea 2 equipos, máximo 2 equipos. Si conectase no en serie, sino en estrella, podría conectar más porque podría tirar una sección de cable más gorda para la troncal y otra más fina para la derivación. Pero en todo caso lo que os quiero decir es que conforme va aumentando la potencia de los variadores, mayor es la limitación de vida, ¿vale?, a la sección de cable utilizada. ¿Vale? Ya os he dicho porque los variadores tienen al final una sección máxima permitida en sus terminales. Bien. Entonces, como al final el consumo del variador, ¿no?, el consumo de entrada va a limitar el número de variadores que yo voy a poder conectar en mi línea de potencia y, por lo tanto, me va a determinar el número totales de líneas de potencia, es muy importante en las soluciones descentralizadas que no sobredimensionemos, que no cojamos un transportador y digamos, vea, ponle un variador de 1,1 kilovatios. Claro, hay que tener en cuenta que si hacemos eso, vamos a tener que dimensionar la línea de potencia para un variador de 1,1 kilovatios. Y vamos a tener que tirar en mi proyecto muchas más líneas de potencia. Si tiro muchas más líneas de potencia, voy a dejar de ahorrar. Es importante, en este tipo de soluciones, utilizar o dimensionar correctamente el accionamiento. Y si el variador que necesitamos es de 0,37, no poner uno de 0,75. Y luego es muy importante utilizar variadores que tengan un THDI, ¿vale?, que sea bajo. ¿Qué quiere decir? Es importante cuando vamos a soluciones descentralizadas que para la misma potencia, para una potencia determinada, el variador tenga el mínimo consumo de entrada posible, porque eso me va a permitir poder conectar más equipos. Entonces, algo que nadie mira cuando habla de variadores en armario, que es el THDI que tiene un variador, es un concepto que es importante cuando hablamos de soluciones descentralizadas. Sí, tú pones un variador de 0,75 kilovatios, pero ¿cuál es el consumo de entrada de ese variador de 0,75 kilovatios y cuál es el consumo de entrada del variador de 0,75 kilovatios de mi competencia?
Porque si hay un diferencial del 30% en el consumo, que es habitual esos diferenciales, quiere decir que voy a poder conectar un 30% más de equipos en la misma línea de potencia. Y eso es un montón de euros. ¿Bien? Por último, decir que otra de el número de, o los amperios que vamos a poder pasar, o que va a poder haber a través de una línea, van a depender de varias cosas. Es decir, os he comentado que obviamente dependen de la sección de cable. En función de la sección de cable utilizada, yo voy a poder hacer pasar más amperios y por lo tanto voy a poder conectar más equipos. Pero no solo de la sección de cable. No solo de la sección de cable. Si vamos al reglamento de baja tensión, veremos que los amperios que pueden pasar por un cable, ¿no? La intensidad máxima que puede pasar por un cable o nominal que puede pasar por un cable, depende de la sección, ¿vale? Depende del tipo de cable o del aislamiento del cable. Ya os dije antes que habían cables con aislamiento PVC y cables con aislamiento XLPE o de polietileno reticulado, y depende del sistema de canalización utilizada, ¿vale? Es decir, de si yo voy a utilizar una bandeja, de si la bandeja está abierta o cerrada, o si voy a tirar cable multifilar o voy a tirar cables multiconductor. Todo eso me va a determinar cuáles son los amperios máximos que se permite por cada sección de cable. Esto es un mantra en el mundo de las soluciones descentralizadas. Es decir, esto es algo que hay que tener en cuenta porque es lo que nos va a permitir optimizar al máximo el número de líneas de potencia. Nos va a permitir elegir cuál es el cable que más me interesa utilizar y nos va a permitir decidir cuál es el tipo de canalización de cable más óptimo, ¿vale? Simplemente a modo de ejemplo, si utilizamos, por ejemplo, cable multiconductor PVC, ¿vale? PVC de 4 milímetros cuadrados con canal cerrada B2. Es decir, utilizamos una canal con cables multiconductores y la canal está cerrada. Estamos cerrando con una tapa. Esto sería sistema de canalización B2. Si utilizamos cable 3 fases PVC, ¿vale? Cable PVC, y trabajamos con cable de sección 4 milímetros, la intensidad máxima que va a permitir el cable es de 23 amperios. Otro ejemplo, si utilizamos canalización al aire, es decir, tiramos cable multiconductor al aire separado de la pared al menos 0,3 veces el diámetro del cable, con cable PVC, ¿vale? Si vamos al cable PVC, canalización tipo E, cable PVC y cable de 2,5, voy a poder ir a 22 amperios. Fijaos que un cable de 2 amperios y un cable de 4 miliamperios, un cable de 2 milímetros, 2,5 milímetros cuadrados o un cable de 4 milímetros cuadrados prácticamente permiten el mismo amperaje solo cambiando el tipo de canalización, ¿vale? Es decir, que el tipo de canalización importa. El tipo de cable, si utilizas PVC o utilizas XLPE, pasamos de 22 amperios a 29 amperios. Con lo cual, si utilizo cable XLPE, voy a poder conectar más equipos. Todo esto, que cuando hablamos de soluciones centralizadas no tiene ninguna importancia, tiene mucha importancia en soluciones descentralizadas. Y en todo esto es en lo que Solencio os puede asesorar, ¿vale? Aquí os pongo unas fotos para que veáis un poquito las canalizaciones más típicas. Esta es la típica canalización de cable con bandeja tapada. Es lo que se llama B2, ¿vale? Aquí tenemos la típica canalización con bandeja abierta. Es lo que se llama tipo C, ¿vale? Y por último, cuando nosotros vamos a alimentar este cable de potencia, esto es cable de potencia al aire. Esta derivación está hecha con cable, aquí habrá una caja de derivación y aquí está, este cable está hecho al aire, no pasa por la bandeja, ¿vale? Entonces, eso se llama tipo E, ¿vale? Es decir, la derivación de potencia está al aire, no hay ningún tipo de bandeja y permite más amperios con la misma sección. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿vale? Vamos a tener que coger ¿qué instalación tenemos? Bien, pues vamos a ver, vamos a conectar, vamos a poner un ejemplo. 5 Smart Motors de la talla 63 y 5 Smart Motors de la talla 80 en esta línea de potencia. En total, 10 equipos. Tenemos 10 equipos, un único diferencial de cabecera, como son hasta 12, perfecto. Esto funciona perfectamente. ¿Qué intensidad tenemos? Pues 5 por 1 amperio más 5 por 2,8. En total, 18 amperios. Hemos supuesto simultaneidad al 100%. Todos funcionan a la vez. Muy bien. ¿Cómo voy a canalizar yo ese cable? Pues va a ser canalización con canal tapada, tipo B2. Vale. ¿Puedo ir con cable de 2,5? No, porque si me voy al reglamento de baja tensión, el cable de 2,5 en canalización B2 me permite un máximo de 17,5. Como tengo 18 amperios, no me vale el cable de 2,5.
tengo que ir a cable de 4 milímetros. El cable de 4 milímetros me permite 23 amperios. Bien, ya he determinado cuál será la sección de cable para la troncal. ¿Vale? Si fuese en una distribución de potencia en serie, ya tendría toda ya habría elegido la sección de cable. Si es en una distribución de potencia en estrella, ¿vale? Es decir, voy a tirar troncal y luego derivación, la derivación no tiene por qué ser de 4 milímetros, quizá puede ser más estrecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, pues lo mismo, tendré que ver cuál es el amperaje que tendré, ¿vale? Es decir, qué amperios tengo en el cable, es decir, estamos hablando con sección 4, si miramos, por ejemplo, sección 2,5 milímetros y sabemos que el cable de derivación lo voy a canalizar sin canaleta, que es lo más habitual, tipo E, cable de 2,5 tipo E me permite 22 amperios. Como 22 amperios es superior a los 18 de corriente simultánea que tengo, me va a permitir hacer la derivación con sección 2,5. Es decir, en esta instalación que hemos puesto, yo podría trabajar con una troncal de 4 milímetros y derivación de 2,5. Y esta es la forma de elegir la sección de cable. Bien, hay sistemas o hay algunos fabricantes que utilizan algunos sistemas reducidos o reduccionistas para no tener que calcular o complicar tanto el cálculo. Algunos fabricantes lo que hacen es decir, mira, yo solo dimensiono la sección de la troncal y lo que hago es que la derivación le bajo una talla y hago que la derivación tenga una longitud máxima de 1,5 metros. Si hacemos esto, vamos a decir que la línea queda protegida y está correctamente dimensionada. Estará probablemente sobredimensionada, pero es una forma de no tener que hacer tantos cálculos de sección de cable. ¿Vale? Aunque ya os digo que una vez lo tienes por la mano, todos estos cálculos de sección de cable son sencillos. No es nada muy complejo. ¿Vale? Y por último, ¿vale? Deciros que otra de las cosas que tienen en cuenta, aunque quizá es la limitación menos importante, muy habitualmente, es la longitud total del cable y la caída de tensión. Si yo tengo transportadores que están separados por grandes distancias y tengo grandes distancias de cable, tengo que considerar esas caídas de tensión, porque podría ser que tuviese 400 voltios a la salida del armario y a 300 metros tuviese 320 voltios y el variador no me arrancase. Aunque ya os digo que muy habitualmente, como la caída de tensión depende de la sección y la sección ya viene limitada por la corriente simultánea, muy habitualmente es la sección de cable que hemos elegido para la corriente simultánea ya me protege contra la caída de tensión. Pero bueno, deciros que en alguna instalación puede ser también importante. Bien, pues hemos llegado, ¿vale? al final de la presentación, ¿vale? Comentaros que, como veis, ¿no? Cuando hablamos de soluciones descentralizadas hay que tener muchas más consideraciones que las que tenemos cuando hablamos de soluciones típicas con variadores en armario. Deciros que he dejado de hablar de un montón de cosas, ¿vale? Pero que sepáis que Lenfe somos expertos en esto, que si aún no estáis utilizando soluciones descentralizadas, podemos ayudaros a dar el paso y podemos hacer que cuando deis ese paso haya merecido la pena. Es decir, que tengáis realmente un retorno en la inversión y que consigáis reducir los costes. Resumen, las soluciones descentralizadas valen la pena. Os puedo decir que las soluciones descentralizadas, a partir de aplicaciones con 4 o 5 motores, las soluciones descentralizadas valen la pena. Los ahorros en costes, en instalación, en cableado, valen la pena y se recuperan. Si se sabe utilizar, si se sabe definir topología, cables, protecciones.